Hola y bienvenidos. Ya casi se nos viene encima el cierre contable de 2025. Y con él, un tema que es fundamental en Colombia, el impuesto diferido. A primera vista puede sonar un poco enredado, ¿cierto? Pero créanme, entenderlo es clave para que la foto financiera de una empresa sea clara y precisa. Así que, vamos a desglosarlo juntos, paso a paso. Seguramente ya muchos están en plenos preparativos, ¿verdad? Y si es así, entonces saben que el impuesto diferido no es solo una línea más en el balance. Es, en realidad, un desafío estratégico que muchas empresas colombianas enfrentan ahora mismo. Dominarlo de verdad que marca la diferencia. Bueno, el reto para muchos empieza justo aquí. Todas las entidades en Colombia que aplican las normas internacionales de información financiera, específicamente las de los grupos 1 y 2, tienen la obligación de calcular el impuesto diferido. Y la verdad, es una exigencia que suele generar bastante confusión, pero no se preocupen, porque hoy vamos a aclarar todas esas dudas. Para empezar, vamos con una definición bien sencilla. Pensemos en el impuesto diferido no como un impuesto que pagamos hoy, sino más bien como el efecto que tienen las operaciones de hoy en los impuestos que vamos a pagar o a recuperar en el futuro. Es básicamente una mirada hacia adelante. Muy bien, entremos de lleno en el porqué de todo esto. La razón principal por la que existe el impuesto diferido es porque, digámoslo así, la contabilidad y la fiscalidad hablan dos idiomas distintos. Cada una mide el valor de las cosas de forma diferente. El impuesto diferido, entonces, es como el traductor, el puente que une esos dos mundos. Y miren, aquí se ve perfecto de dónde sale todo. Por un lado, tenemos la base contable, que sigue las NIF y es más flexible, permite usar estimaciones. Y por el otro está la base fiscal, que es mucho más estricta, más apegada a lo que dice el estatuto tributario. Justamente de ese choque de criterios es de donde nacen las diferencias que vamos a explorar. Ahora veamos esto en la práctica. Y ojo, porque es súper importante entender que no todas las diferencias que surgen entre estas dos bases son iguales. Es crucial saber distinguirlas, porque solo algunos tipos de diferencia nos van a llevar a calcular el impuesto diferido. Aquí está la clave de todo. Miremos la tabla. Tenemos diferencias temporarias y permanentes. Una multa, por ejemplo, es una diferencia permanente. Es un gasto contable, pero fiscalmente nunca será deducible. Por eso no genera impuesto diferido. En las que nos vamos a concentrar son en las temporarias, esas que con el tiempo se van a revertir. Esas son las que de verdad nos interesen para este cálculo. Entonces, estas diferencias temporarias que acabamos de ver, ¿a qué nos llevan? Pues básicamente a dos posibles escenarios en nuestro balance. O registramos un activo por impuesto diferido, o, por el contrario, un pasivo. En pocas palabras, un ahorro futuro o una deuda futura. A ver, piénsenlo de esta manera. Si por una de estas diferencias hoy pago más impuesto de renta del que me correspondería según mi contabilidad, estoy como adelantando un pago, ¿cierto? Ese pago extra se convierte en un derecho a mi favor, un ahorro para el futuro. Por eso lo registramos como un activo por impuesto diferido. Esto es lo que se conoce como una diferencia temporaria deducible. Y claro, también puede pasar todo lo contrario. Si hoy, gracias a una diferencia, pago menos impuesto, pues qué bien por el flujo de caja de hoy. Pero ese dinero que me ahorré, en realidad lo voy a tener que pagar más adelante. Se convierte en una obligación, una deuda futura. Por eso se registra como un pasivo. Y a esto se le llama diferencia temporaria imponible. Miren, esta tabla es una maravilla porque nos resume toda esa lógica de una forma súper clara. Es como nuestra hoja de ruta. Simplemente comparamos la base contable con la fiscal para cada activo y pasivo y la tabla nos dice exactamente si esa diferencia genera un activo o un pasivo. Es una guía perfecta para no perderse. Ok, ya entendimos la teoría, el qué y el por qué. Ahora vamos a lo bueno, a la parte práctica, el cómo. ¿Cómo se calcula esto en la vida real? Van a ver que si seguimos un proceso ordenado, es mucho más sencillo de lo que parece. El proceso es bastante metódico si seguimos estos 4 pasos. Primero, identificamos los activos y pasivos que tengan esa doble vida, por así decirlo, un valor contable y otro fiscal. Segundo, determinamos esos dos valores. Tercero, los restamos y listo, ahí tenemos la diferencia. Y definimos si es deducible o imponible. Y finalmente, a esa diferencia le aplicamos la tarifa de impuesto que esperamos que esté vigente en el futuro cuando la diferencia se revierta. Bueno,
Ya cubrimos toda la parte técnica, pero uno podría preguntarse, ¿por qué es tan importante hacer todo esto? ¿Cuál es el impacto real para el negocio, más allá de simplemente cumplir con una norma contable? Y es que la verdad, esto no es solo un ejercicio para contadores. Calcular bien el impuesto diferido nos da una visión estratégica. Nos muestra la foto completa de la salud financiera de la empresa, lo que nos da transparencia. Y con esa transparencia podemos planificar mucho mejor nuestro flujo de caja futuro y, quizás lo más importante, nos permite anticipar y prepararnos para las obligaciones fiscales que vendrán. De hecho, la propia norma que rige todo esto, la NIC 12, lo dice clarísimo. Dice que las entidades deben reconocer las implicaciones fiscales, tanto presentes como futuras. En otras palabras, no basta con mostrar lo que pasó ayer. Los estados financieros tienen que contar la historia completa, y eso incluye las consecuencias a futuro de las decisiones que tomamos hoy. Y así llegamos al final. La pregunta que queda en el aire no es solo si estamos cumpliendo con la norma, es algo mucho más profundo. ¿Está la contabilidad de la empresa realmente preparada para el futuro? Gestionar el impuesto diferido de forma proactiva es un paso fundamental para poder responder esa pregunta con un sí rotundo. Muchísimas gracias por acompañarnos.